Estoy dispuesto a entregarles a Diana Ahumada. Como le dije, está aquí en México. Bien, Horacio. A ver, te escucho. Está en Culiacán, Sinaloa. ¿Ok? Dame la dirección exacta. Yo no le puedo dar un lugar exacto en este momento. En la noche, tal vez. Igual eso no le conviene a nadie. Este sitio está lleno de narcotraficantes y de armas. Mejor. Así matamos varios pájaros de un solo tiro. No, negativo. Me expondría yo mismo y aparte van a sospechar de mí, entonces olvídelo. Bueno, me espero a que esté fuera. Pero necesito información. Solo así vas a poder reclamar tu recompensa. $10 millones, Ligia. 10 millones. ¿De verdad se tiene que delegar esto a las autoridades mexicanas? Me gustaría no hacerlo, pero es parte del protocolo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación le tengo que pasar la información? Dame la ubicación. Yo me encargo de que las fuerzas mexicanas estén ahí de inmediato. Perfecto. No, compa, pues sí te dieron en tu madre, ¿verdad? Pues sí. Pero lo bueno es que ya tenemos la madre esa del ADN del gancho. Buena esa, mi Leo, ¿eh? No, buena la mamba. Se rifó. No nada más se soltó del vato que la atrapó. Bueno, pues es lo mínimo que podía hacer por ti, ¿no? Ahorita lo que nos queda es saber si el gancho es mi jefe o no. Yo he estado pensando mucho y pues yo creo que no, pero yo no creo que un papá deje a su hija en la cárcel así encerrada. Ay, morro, mejor no pienses en eso. Pero muchas gracias por todo. También vamos a ocupar una prueba tuya, ¿eh? Pues ya te la sabes, lo que ocupes. Lo bueno es que ya no tenemos que pasar información ni nada. Ese pacto que se tenía ya se rompió. Yo creo que ahorita lo mejor es que descanses, vato. La Eli se va a encargar de conseguir esas pruebas y que nos la den de volada. Pues sí. Tú ya sabes. Si necesitas algo, nomás avisa. Pues nada más necesito una cosa más, pero tiene que ver contigo. Échale, lo que quieras, compa. El gancho sabe de la existencia de una caleta de Aurelio. ¿Tú sabes algo? Pues estos dos hombres te sacaron del restaurante para que alguien más se sentara con Luz. Sí, para que otro hombre se sentara con ella, el jefe de ellos. Mi niño. Porque ella, doctora, si ve lo que le puede pasar a una mujer bonita, inocente, en una ciudad plagada de narcos, lo golpearon. Me sacaron de allá a patadas. Y luego Luz me llamó para que no denunciara ni dijera nada. Seguro la tenían amenazada. Dime una cosa. Si vieras al hombre que se llevó a Luz, ¿lo reconocerías? Cada noche cuando me voy a dormir cierro los ojos y veo su maldita cara. Ese hombre del que hablas, ¿es este? Sí. Es este desgraciado. Pues muy chulo tu hotelito. Mira nomás. ¿Javier? No. No manches, esto es una feriezota, carnal. A que nunca habías visto tanto billete. Ni billete, ni lingotes, ni merca. Digamos que son los ahorritos de mi jefe, de toda una vida de trabajo. Pues tú dirás, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pásale.
bueno, les traemos una sorpresa. ¿Sí? Un viaje pagado en el Caribe, con todo incluido. ¿Cómo la ven? Para que vea, ma. Pues es muy raro estar aquí, ¿no? Ay. Todavía me acuerdo mucho de sus padres. Cuando todavía no sabían que eras parte del narco. Ángela, no hablemos de eso. La perdonaron y no pasa nada. ¿Y cómo van con ese tema? Pues con el dolor, con el duelo. Pues, no sé, Paco, pero a mí todavía me duele. Duele todos los días, güera. Hey. Pues yo, ¿qué les digo? Yo todos los días los extraño mucho. Extraño las locuras de mi hermana, los regaños de mi mamá, la sonrisa de mi papá. ¿Para qué les digo que no? Pues mínimo eso nos queda, ¿no? Los buenos recuerdos para sonreír de repente. Pero pues el dolor nunca se va. El dolor se queda ahí. Como una sensación rara, como de abandono. Como una soledad, ¿no? Bueno, yo los dejo para que platiquen a gusto. Descansa, morra. Oye, ¿tú crees que estemos a salvo aquí? ¿O crees que el gancho todavía nos recuerde? Pues no creo que haya bronca con él, pero uno nunca sabe, morro. Pues ojalá ya nos haya olvidado. Porque pues no tenemos a otro lado donde ir. Está bueno. ¿Qué rollo, güera? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Nomás aquí pensando que al final del día, pues lo único que importa es... La familia, ¿qué no? ¿Tú cómo sabes lo que estaba pensando, eh? Porque yo creo que nos parecemos, güera. ¿Ah, sí? Te he estado viendo y creo que empiezo a entender a los Casillas. También no sé, Paco, como que... Pues todo ese rollo de querer ser la jefa y de querer mandar, pues ya no me importa. Pues es que eso nunca importó, Diana. Pues sí. Pues ni modo, si el Ismael cree que pues por ser el hijo de Aurelio tiene que ser el jefe y que le corresponde y eso lo hace feliz, pues perfecto. Pues ya no me importa ya. Mira, con tal de estar al lado de él y de la familia,
Estoy dispuesta a agachar la cabeza. No hay bronca. No sabes el gusto que me da escucharte decir eso. Espero que tengas una buena excusa porque estoy ahogada en trabajo. Te tengo información valiosa. ¿Te escucho? Tengo a un informante dispuesto a darme la ubicación de Diana Ahumada y posiblemente de Ismael Casillas. Ni creas que el gobierno le va a dar autorización a Estados Unidos para una operación militar. No te lo estoy pidiendo. Me la estás ofreciendo. Creo que sería un buen golpe para los dos países. Sí, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál? El encargado de perseguir a cada miembro de la dinastía Casillas es el general Cifuentes. Así que es a él al que le corresponde esa captura. Sí, mi amor. Espero que esta noche podamos cenar juntos y ver al menos un capítulo de alguna serie como una persona del común. Ojalá. Me avisas y te preparo una pasta. Ahora te dejo. Me toca recibir otra vez al general Cifuentes. Me da una pereza tremenda. Pero ni modo. Ya llegó. Nos vemos en la noche. Que te vaya bien. Te amo. Yo a ti. Señora presidenta. No ha cumplido ni la milésima parte de lo que se comprometió a hacer. Por favor, déjeme explicarle. Mariela Hernández está prófuga y ya tendría que estar en el reclusorio. La rescataron con 3 camionetas blindadas. Tenía apoyo aéreo, armas largas y automáticas, granadas. Su soldado, Julio Esparza, desaparecido. Seguimos buscándolo, pero no me preocuparía por él. Si esto va a la prensa, su carrera está terminada. Si eso pasa, caigo solo. No la voy a involucrar. Por favor, entienda que nos enfrentamos en desigualdad de condiciones. ¿Qué me está diciendo? ¿Que al ejército de este país le queda grande un grupo de mercenarios privados? No. Solo que para poder ganar esta guerra necesitamos hacer cambios. ¿Qué cambios? Primero, poner en resguardo a mi familia. Los voy a sacar del país para que los narcos no tengan opción de atacarme por mi punto débil. Ya lo hicieron antes. Lo siento mucho. Gracias. Y una vez con Oscar y Tatiana a salvo, tengo que actuar como lo harían los cárteles. No lo entiendo. Tengo que hacer cosas que seguramente usted no aprobaría. Pero en este punto no tengo otra opción. Oye, Paco, ¿no sabes lo que me acaba de pasar, eh? Acabo de coronar un cargamento bien perro. Bueno. Ahorita no me hables de tu negocio. Por favor. Ay, ¿por qué eres así? Nunca quieres que te hable de nada. ¿Cuántas veces siento que muero? Porque no me puedo entregar. ¿Cuántas veces me gana el miedo de volver a tropezar? Cuando intento acercarme al amor, solo encuentro un mar de dolor y mi cuerpo grita.